En este video voy a modelar una mesa para colocar la copa. Vamos a ir a la vista de layout. Voy a empezar, bueno, voy a esconder este objeto de la copa. Vengo al panel de jerarquía y voy a ocultarlo acá. ¿Sí? También lo podemos ocultar, en este caso si lo selecciono, con H. Ujú. Bien, entonces lo que vamos a hacer es crear un cubo. Lo voy a escalar. Shift Z para limitar el eje de Z. S, Z, voy a escalarlo así. S, X lo voy a escalar así. Voy a mostrar un poquito la copa para ver el tamaño. Mm. Vamos a bajar esto. G, Z y bajo esto y bien. Ahí tengo esto. Voy a ir al modo edición. Con la tecla 3 voy a modo caras. G, Z para mover hacia arriba. Obviamente ustedes también pueden mover utilizando el gizmo que se encuentra acá. También es válido, ¿sí? La diferencia con el shortcut es que es más rápido el flujo de trabajo. Entonces lo limito ahí. Veo que este cubo, su escala no está aplicada, así que voy a hacer un control A, Apply Scale o Object Apply Scale. Ahí se aplicó. Voy a... En este caso voy a duplicar la tabla. Voy a ampliar el área de trabajo con control espacio. Y voy a escalar esto. Lo voy a escalar menos excluyendo el eje Z. Shift Z. Y lo escalo. ¿Sí? Lo voy a llevar. Voy a la vista ortográfica superior. Giro la cámara, la vista con el botón del medio del mouse. Y presiono Alt para snapear. Posiciono una de las patas acá. Las patas las voy a hacer así. Y la vamos a escalar en este caso en el eje Y. Para que sean más cuadraditas. Ahí. Y posiciono esto. Ahí tengo una pata. G, Z. Le digo para acá. Voy a borrar la cara de arriba. Porque va a estar dentro, entonces no se va a ver. Volvemos objeto. Subo la patita hasta que haga contacto con la mesa. Y en modo edición, selecciono la cara inferior. Y bajo. G, Z. Y bajo eso. Ujú. Voy a escalar en los otros ejes, está muy grande. Entonces S, Shift Z para excluir el eje Z. Ahí tengo esto. Subir esto un poco porque está muy alto. Ya bien, con eso ya tenemos una pata. Voy a aplicar la escala, que no está en 1, 1, 1. Object Apply Scale o Control A Apply Scale. Bien, con eso ya tengo eso para la mesa. Voy a hacer las Vs. Las Vs, el proceso de hacer un V-mapping es cortar el objeto y abrirlo, estirarlo para poder colocar una textura o pintar una textura. Para ello voy a salir del modo extensión, o sea, ampliación con control espacio, o bien podemos venir a back to previous. Una vez estoy acá, voy a V-editing para ir al modo de Vs. Obviamente lo pueden trabajar igual con la interfaz flexible. Bien, voy a mostrar el panel N con la tecla N. Me aseguro que los dos objetos tengan la escala aplicada. Voy a ir al modo edición y voy a hacer el V de este objeto. Tengo que ver por dónde voy a cortar el objeto. En este caso voy a ir al modo Edge o la tecla número 2. Acá. Entonces puedo seleccionar los Edge. Voy a elegir por dónde voy a cortar. Siempre tenemos que tratar de evitar o que sean visibles los cortes de UVs o también llamados sims. En este caso tenemos que tratar de ocultarlos. Voy a
seleccionar este edge. Voy a seleccionar con Shift este edge de acá, este edge de acá y este edge de acá. Entonces en este proceso nosotros estamos cortando la geometría para estirarla. Por lo tanto, como estoy cortando acá y acá, esta cara de aquí se va a abrir hacia acá. Bien, esta cara la estoy cortando acá y acá. Por lo tanto, esta cara de aquí se va a abrir hacia allá. Bien. Y esta cara de acá abajo, como la estoy cortando acá, acá y acá, ¿cierto? Ahí, ahí y ahí. En este caso se va a estar abriendo hacia acá. Ujú. Eso. Entonces, ¿cómo hago el corte? Seleccioné los Edge y tenemos varias formas de hacer lo mismo. Puedo venir a V, Mark Sim. Puedo venir a Edge, Mark Sim o Control E, Mark Sim. O U, Mark Sim. Es la misma cosa. ¿Sí? Tenemos distintas formas de llegar a lo mismo. Entonces, fíjense que cuando hago eso, cambia el color de las líneas. Si hago clic afuera, veo que esos edge quedaron rojos. Al quedar rojos quiere decir que están cortados. Entonces ahora voy a seleccionar todo el objeto con la tecla A y voy a venir a V and Grab. V and Grab. Y eso va a hacer el ungrab de este objeto. Fíjense que acá tengo el área de trabajo que es V-Editor. Acá está V-Editor. Y vamos a visualizar ese objeto ya estirado. Entonces, en esta vista yo puedo seleccionar todo el objeto con la tecla A o todo el V que tenga y puedo rotar con la tecla R. Y ahí lo puedo rotar y lo puedo posicionar. ¿Bien? Entonces con eso ya hice el V de esa pata. Vamos a ver cómo hacer que esto lo pueda previsualizar. Para ello con este objeto seleccionado, voy a seleccionar la vista material. Voy a venir a listado de materiales. Voy a hacer clic en New. Y vamos a hacer un material que se llame Test. Voy a ir al shader, aquí al Workspace Shading, al shader editor. Voy a ampliar con control espacio y voy a crear un nodo aquí en Add Texture Checker Texture, ¿no? O también puedo llegar a eso mismo con Shift A Texture Checker Texture. Voy a dejar el nodo acá y voy a conectar el color del Checker Texture al base color del Principled BSDF. Bien, entonces salgo con control espacio. Voy a activar el modo material acá arriba. Y vamos a previsualizar. Vamos a ver en la pata cómo queda. Y lo otro que tengo que hacer acá es que el checker tiene que tener otros nodos. Voy con Shift A crear un nuevo nodo. Input, Texture Coordinate. Shift A de nuevo. Y vamos a elegir un nodo Vector Mapping. Y voy a conectar V a vector y vector a vector. Bien, de esta manera estamos diciendo que esta textura tiene que usar el V de este objeto. Acá puedo modificar la escala. Para modificar la escala puedo cambiar la escala en X, Y y Z. Para cambiar las tres de una sola vez puedo hacer clic en la primera, mantengo presionado, arrastro hacia abajo, pero de manera rápida. Y puedo editar las tres al mismo tiempo. O si no, puedo crear otro nodo con Shift A, Input, Value. Y conecto el value al scale. Entonces de esta manera yo puedo cambiar ese value y cambia más rápido. Entonces esta es una forma de testear, de probar que el V está bien hecho. Estos cuadraditos deberían verse lo más cuadrado posible sin deformarse. Entonces vamos a colocar el mismo material de esta pata a la cubierta. Entonces voy a seleccionar la cubierta, voy a venir al material de propiedades, ¿sí? A Material Properties. Y voy a seleccionar acá, en vez de presionar New, voy a seleccionar acá y voy a seleccionar Test.
¿Bien? Otra forma de hacerlo es desde el shader editor. Tengo el slot acá, puedo crear un nuevo slot y puedo asignar en ese slot el material test. ¿Ven? Entonces acá vemos que estos cuadraditos en la cubierta están ya no son cuadrados, sino que son rectangulares. Lo mismo en el costado. Entonces ahí vemos que el UV ya no está bien. De hecho, si voy al modo de edición, voy a seleccionar todo y voy al Workspace UV Editing. Voy a ver que este es el UV que tiene ese cubo o este objeto. Por tanto, está malo. También puedo hacer la previsualización acá mismo, ¿no? Si tenemos la ventana acá y no les aparece las herramientas, tienen que colocar el puntero del mouse, el cursor, sobre esta barra y con el botón del medio del mouse presionado, mueven el mouse y se van a poder deslizar entre las herramientas de ese header. Entonces aquí voy a seleccionar el modo material. ¿Ven? Entonces ahora estoy viendo el mismo material acá. Entonces vamos a cortar. Vamos a cortar por acá. Selecciono ese edge. Este de acá. Este de acá. Y todas las esquinas. Esa esquina de acá. Esa esquina de acá. El proceso V trata de poder visualizar cómo queremos abrir o desplegar este objeto 3D a un mundo o un espacio 2D. Entonces, una vez que tengo esto, fíjense, seleccioné ese edge, ese edge, ese edge. Por lo tanto, esta cara se va a abrir hacia allá. ¿Cierto? Quedaría más o menos así. ¿Cierto? Desplegada. Esta cara de acá se abriría hacia acá. Y la cara de aquí se abriría hacia acá. ¿Cierto? Quedando más o menos... Uy. Ahí. ¿Ven? Entonces, voy a marcar estos edge con Mark Sim. Selecciono todo. Siempre que hago un Mark Sim, tengo que seleccionar todo lo que compone el objeto con la tecla A y presionar U y hacer un grab. Y fíjense cómo cambia automáticamente. Se hizo el V. Y acá vemos, si me voy a modo objeto también, para verlo más fácil, vemos que los cuadraditos ahora sí son cuadraditos. ¿Ven? Por lo tanto, está bien. Puedo escalar esto incluso un poco más para repetir la textura y veo que en esta zona también están cuadraditos. ¿Ven? Entonces con eso ya vemos que la V está bien. Está bien. Eh, ¿Qué otra forma tenemos de visualizar que esté bien esto? Si aumento acá la vista o me muevo de esta manera en el header, puedo venir a ver los overlays, hago clic acá y tengo una opción que se llama Display Stretch, donde puedo visualizar esta geometría, en este caso este V o Island se llaman en Blender, cada una de estas, que está en azul. Si yo muevo algo de acá, fíjense que se distorsiona la textura y vemos que el stretch cambia de color, por lo tanto me indica que está malo. Ujú. Y vemos la textura deformada, ¿ven? Eso, vamos a hacer un control Z y con eso ya tengo mi objeto. Entonces lo único que tengo que hacer ahora que tengo el V, vamos a seleccionar una pata, Shift D y la voy a mover hacia acá. Ahí. Voy a seleccionar estos dos objetos, Shift D y lo muevo en el eje Y. Ahí, eje Y. Ya tengo mi mesa. Nos faltaría colocar un material con una textura de, de madera. Entonces voy a venir a Polyhaven. Voy a venir a Textures. Y vamos a descargar una textura de madera. Vamos a venir aquí. Y vamos a descargar esta. Good Table Worm. Voy a descargarla en 4K. Acá elijo Zip. Y voy a marcar el Roughness, el Normal GL en JPG y el Diffuse en JPG.
Solamente esos. Y le doy clic en download. Lo vamos a bajar en 2K para que pese menos. Download. Esperamos. Otra página buena es Ambient CG también. Y una vez que se descarga, voy a la carpeta, descomprimo, extraigo esto en otra carpeta para que quede todo ordenado. Voy a la carpeta con las texturas, selecciono la ruta, vengo a Blender y vamos a salirnos del modo de pantalla completa con control espacio o haciendo clic acá, back to previous, y vamos a seleccionar shading. Vamos a venir entonces acá, vamos a seleccionar estos tres nodos arrastrando con un drag y los vamos a llevar hacia un lado. Voy a seleccionar este nodo de esta textura checker y la puedo eliminar. También, si quiero mantener este material de test, lo que puedo hacer es crear otro material. Entonces, si no quiero modificar este mismo material, voy a venir al Material Properties y vamos a crear, aquí voy a quitar así este material con este símbolo, este icono de un menos y va a eliminar ese slot. Voy a crear un nuevo material y le voy a poner aquí el nombre Wood. Entonces este wood, este material es un principle acá. Y lo que voy a hacer es, bueno, primero voy a acercarme al área con control espacio. Voy a agregar un nodo con Shift A. En este caso un nodo de tipo Texture Image Texture. Y lo vamos a conectar al color. ¿Sí? Color, base color. Voy a hacer clic en Open. Voy a pegar la ruta que tenía aquí. Lo voy a agregar como un bookmark para que sea más fácil de encontrar. Y voy a seleccionar la textura del color. Open Image. Y ya tengo eso. Voy a agregar otro nodo de Image Texture para hacer el mismo proceso. Open Textures Roughness. En el caso del Roughness, nosotros tenemos que seleccionar el Color Space Non-Color, súper importante. Y el color lo conecto al Roughness. Si no lo quieren hacer así, también lo que podemos hacer es, en el caso de Normal Map, por ejemplo, vamos a hacerlo con el Normal Map. Voy a arrastrar el archivo y lo suelto acá. ¿Ven? Que también se puede hacer de esa manera. El Normal Map también le cambiamos el Color Space a Non-Color. Y voy a conectar el color a Normal. Pero en este caso, la textura de Normal Map necesita de otro nodo, que se llama Normal Map. Entonces, Shift A y vamos a buscar aquí en Vector, Normal Map. Aquí tengo mi nodo, arrastro, fíjense que cambia el color de esta línea a un blanco, hago clic y se conecta automáticamente. Con esto le estamos diciendo que esta textura la use como tipo Normal Map. Bien, con eso ya tengo el material ya creado. ¿Sí? Acá obviamente yo puedo crear un nodo, va a funcionar igual, pero si quiero un mayor control de repetición de la textura, yo tengo que crear un nodo de tipo vector mapping acá y otro nodo acá input texture coordinate. Hay un add-on que lo vamos a ver en otro video porque requiere un video especial para el add-on, pero que facilita mucho este trabajo y lo automatiza. Bien, entonces voy a conectar el texture coordinate del V a vector y vector a vector de cada una de las imágenes. Vector a vector, vector a vector. Así. Entonces nos quedaría de esta manera. Voy a volver al Back to Previous y veo que ahora tengo justamente la textura, ahí el material ya listo. Voy a venir a la pata de acá y le voy a asignar el material acá. Wood, 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 acá también y acá también. ¿Sí? Si quiero asignárselo a más de un objeto, por ejemplo, tengo esta pata ya asignada y le quiero asignar los mismos materiales al resto. Voy a seleccionar
acá selecciono la pata que tiene el material, con Shift arrastro y selecciono todo el resto, o lo puedo hacer así. Bien, entonces fíjense que uno de los elementos seleccionados queda con una línea más clara. El que queda con la línea más clara va a ser el último elemento activo, ¿sí?, de la selección. Entonces, lo que vamos a hacer acá es transferir el material o los materiales que tiene este objeto al resto de los seleccionados. Para hacer eso, vengo al Material Properties y hago clic en esta flechita y vamos a hacer clic en Copy Material to Selected. Y ahora se copiaron todos los materiales al resto del objeto. Ahí ven. Si queremos que la textura se vea del otro lado, ¿sí?, porque acá se ve en esta dirección y yo quiero quizás que se vea en la dirección vertical, lo que puedo hacer es seleccionar las 4 patas que tengo acá de la mesa. Vengo al V-Editing, voy al modo de edición, ¿cierto? Selecciono todo con la tecla A en modo de edición. Y en el V-Editor, acá yo tengo este V seleccionado, pero ojo que tengo el V de todas las patas, ¿sí? Entonces, tengo que asegurarme de presionar A para seleccionar todos los Vs y voy a rotar horizontalmente. Para rotarlo más fácil y más exacto, lo que puedo hacer es presionar la tecla R una vez y luego escribo en los números de la parte de arriba del teclado 90 y presiono Enter. Con eso ya rotamos el V. Y si vuelvo al modo objeto, puedo ver la textura ya lista. Fíjense ahí. Listo, con eso ya terminamos la mesa. Entonces vamos a venir a la vista de shading y vamos a activar el render acá. Y ahí tengo mi mesa ya terminada. Fíjense ahí. ¿Ven? Ahí tengo mi copa. Y podemos hacer múltiples copas. Shift D. Vamos a duplicar con Shift D. Voy a seleccionar las dos. Vamos a seguir duplicando. Para acá. Y tengo todas las copas. ¿Ven? Ya, si yo quiero perfeccionar esto un poco más, esta mesa, los bordes están muy rectos. Por lo tanto, voy a volver al modo sólido. Voy a seleccionar la cubierta. Me aseguro que la escala esté en 1, 1, 1. Y vamos a agregarle un bevel. En este caso, como este objeto es parte de un cuadrado y no tiene segmentos acá ni acá, ¿cierto? Yo puedo seleccionar todo con la tecla A y puedo hacer un bevel, ¿ya? Al hacer el bevel voy a ver que este Smart Sim se van a dividir, ¿ya? Porque como vamos a dividir con bevel el edge, también se va a dividir el atributo de MarkSim. ¿Ya? Lo vamos a omitir por el momento. Lo ideal sería hacer un V de nuevo, pero de momento lo vamos a omitir. Entonces voy a presionar Control V o Edge Bevel Edge. Control V, muevo el mouse. Voy a cancelar con la tecla escape porque me quiero acercar un poquito más. Control V, muevo el mouse y vamos a bajarle la cantidad de segmentos. Ahí lo voy a ampliar para que vean mejor. Y nos vamos a acercar aquí. Vamos a dejar más o menos ahí. Fíjense que se divide en el Mark Sim, pero bueno, lo vamos a omitir de momento. ¿Sí? Vamos a repetir el proceso. Fíjense que ahora queda un bisel mucho más bonito. Puedo ver que tengo aquí unos bordes duros. Entonces clic derecho, Shade Smooth para suavizarlos. Voy a seleccionar las patas también. Modo de edición. Y vamos a repetir lo mismo. Control V. Y le vamos a dar un pequeño bevel a las patas. Y repetimos con clic derecho, Shade Smooth para suavizar los edges. Y con eso ya tenemos un resultado mucho más bonito. Ujú. Ahí sí. Ven como la luz ahora tiene una reflexión mucho más bonita acá. Porque ya no es 100% recto el objeto. Ven, aquí abajo también se nota la diferencia. Si yo quiero que esta textura se repita más,
Muy fácil. Vamos a seleccionar el objeto. Voy a activar los overlays. Y voy a conectar en el mapping a la escala un nodo de value, input value. Y lo conecto a la escala. Y vamos a aumentar el valor 4, por ejemplo. Entonces de esa manera se está repitiendo 4 veces. Es mucho. Vamos a poner 3. Y ahí se repite menos. Bien. 2. Ahí sí. Eso es lo que podemos ver acá. Otro punto importante es que en este caso la cubierta es un objeto y las patas son otro objeto. Pero la proporción de la V no es la misma. De hecho, acá podemos ver que quizá esta textura de la pata es más grande que la textura que tenemos acá. Fíjense en los detalles. Entonces lo que tengo que hacer acá, lo que puedo hacer es combinar, ¿cierto? Puedo seleccionar las 4 patas de la mesa, selecciono la cubierta, voy a V-Editing y me voy a dar cuenta que efectivamente las patas en el V y la cubierta tienen tamaños totalmente desproporcionales. Así que lo que voy a hacer acá es seleccionar. Primero vamos a quitar el modo overlay. Voy a ampliar con control espacio. Voy a venir a los overlays y voy a quitar el display stretch para ver esto mucho más fácil. Y me doy cuenta que no tengo todos marcados, así que voy a seleccionar todo con la tecla A. Y vamos a venir a V y vamos a seleccionar Average Island Scales. Ajá, ahí. ¿Sí? Con eso ya se igualó más o menos el tamaño. Otra cosa que puedo hacer es, estando en modo objeto, combinar estos objetos, ¿cierto? Tengo las 4 patas seleccionadas, la cubierta, y voy a hacer un join. Control J o Object Join. Bien. Ahí están combinados en un solo objeto, por lo tanto selecciono ese objeto, modo edición, selecciono todo y hago acá un Average Island Scale y un Pack Islands, que yo necesito. Ujú. Voy a dar clic en OK y ahí tengo esto ya empaquetado. Ujú. Ahí. Como hice un package, lo que está pasando acá es que me está separando estas de acá, ¿sí? Estos cortes que tengo acá me los está separando. Así que voy a deshacer esto porque tendría que volver a cortar el V del objeto. ¿Sí? Por tanto, no es lo que yo quiero. Ujú. Pero ahí vemos que ya tenemos una resolución bastante similar de los dos. ¿Sí? No lo puedo ampliar o disminuir y vemos que está funcionando. Vamos a ver el render y ya tenemos esto. Quito los overlays para ver mejor, más detalle la escena. Bien, eso es en cuanto a modelado de la mesa.